Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Temprano esta mañana, congresistas confirmaron la victoria del presidente electo Joe Biden, un momento que sucedió 15 horas después de que partidarios de Trump entraran a la fuerza al Capitolio. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden, Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. El vicepresidente Mike Pence formalmente anunció los resultados y la derrota de él y el presidente Trump. Trump había presionado a Pence a que anulara los resultados de las elecciones, pero el vicepresidente rechazó su demanda. Y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ha anunciado que ella y Chuck Schumer le han pedido al vicepresidente que use la enmienda 25. Pelosi culpa al presidente Trump de causar la protesta violenta. Pelosi también pidió la resignación del jefe de policía del Capitolio. Por otro lado, el congresista republicano de Illinois, Adam Kinzinger, también le pidió al vicepresidente Mike Pence el invocar la enmienda 25 para reemplazar al presidente Trump. La enmienda 25 permite que el vicepresidente y que la mayoría del gabinete intervengan. Kinzinger dice que la situación de ayer indica que el presidente falló en proteger a la gente de los Estados Unidos y dice que fue el presidente el que animó a sus partidarios a protestar en el Capitolio y falló en condenar las acciones violentas cuando los asaltos sucedían. Por otro lado, la secretaria de Transporte de los Estados Unidos, Elaine Ochoa, ha renunciado luego de la violencia en Washington este miércoles. Por medio de Twitter, publicó que los hechos de ayer son algo que no puede ignorar. Su último día será este lunes. Ochoa, esta esposa del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ella está entre otros dentro del gobierno de Trump que han renunciado. Y por lo tanto, Facebook ha prohibido que el presidente Trump use sus cuentas de Facebook e Instagram, al menos hasta que Joe Biden asuma su posición. El director ejecutivo Mark Zuckerberg informó que el riesgo que existe con el permitir que el presidente continúe usando Facebook durante este tiempo es muy grande y dice que estará extendiendo la prohibición definitivamente hasta que suceda una transición pacífica de poder. Y equipos de limpieza se la pasaron toda esta mañana limpiando luego de que protestantes causaran un desastre en el edificio Capitolio. Vean las imágenes. Papeles y archivos fueron tirados al suelo, gabinetes fueron abiertos, muebles fueron volteados y existía desperdicio por todo el piso. Las ventanas quebradas fueron temporalmente reforzadas con madera e incluso un monumento del presidente Zachary Taylor fue vandalizado. Y la mujer que recibió un disparo en el Capitolio fue identificada como una veterana de la Fuerza Aérea en San Diego. El esposo de Ashley Babbitt dice que la reconoció mientras veía la cobertura en vivo de la protesta. Dice que un oficial de policía del Capitolio fue el que disparó. Autoridades informaron que la mujer formaba parte de un grupo que quebraron las puertas dentro del Capitolio mientras oficiales armados se encontraban al otro lado. She loved her country and she was doing what she thought was right to support her country and joining up with people, like-minded people that also love their president and their country. And, she was voicing her opinion and she got killed for it. De acuerdo al esposo de Babbitt, la mujer no estaba armada. Por lo tanto, el congresista del Valle, Jim Costa, se encontraba en el edificio al momento que la multitud entró a la fuerza. About an hour into the proceedings and to the debate, they indicated that protesters had been able to successfully storm the Capitol, and they were in the rotunda, and then they were coming toward the House chambers and in the Senate chambers. De acuerdo a Costa, se les pidió que tomaran una máscara de gas debajo de sus asientos debido a que la policía estaba usando gases lacrimógenos. Dice que fueron dirigidos a una locación segura y luego regresaron para seguir con el proceso de certificación. Costa dice que entiende la decepción que sucede cuando se pierde una elección, pero que no justifica lo que sucedió.
En otras notas, esta mañana fue la juramentación de los nuevos representantes de la ciudad de Fresno. Miembros elegidos para el ayuntamiento de la ciudad y el nuevo alcalde, Jerry Dyer, fueron juramentados durante una ceremonia virtual. El martes se llevó a cabo una ceremonia pequeña para Dyer para de esa forma comenzar a trabajar en los problemas que existen. En otros temas, millones de personas de bajos recursos en California podrían estar recibiendo un pago de estímulo de $600. El estado de California podría ofrecer dinero a personas que ganen menos de $30,000 al año. El gobernador Gavin Newsom está llamando este paquete Golden State Stimulus. Se estima que 4 millones de personas sean elegibles, incluyendo personas indocumentadas que han presentado sus impuestos. The floor has been caving in for so many families. This money is going to go into the pockets of the people who are keeping us fed, who are making sure that our families have the basic essentials so that we can work from home. El gobernador Newsom informó que estará revelando más detalles sobre la propuesta mañana y espera el recibir la aprobación para enviar los pagos en febrero y marzo. Se espera que legisladores de Sacramento comiencen a revisar los detalles este lunes. Hospitales alrededor del país han sonado la alarma debido a los incrementos de casos de COVID-19 y el número disponible de espacio para esos pacientes infectados con la enfermedad. Esto sucede mientras autoridades estatales trabajan para que la vacuna sea distribuida. Esta semana farmacias comenzarán a ofrecer la vacuna. Y un número de mujeres embarazadas se preguntan si deberían de ser vacunadas. Por el momento no existe información sobre cómo será que la vacuna afecte a una mujer embarazada, luego de que fueran excluidas del ensayo clínico. Pero médicos dicen que los beneficios de la vacuna podrían ser mejor que los riesgos. We don't know what long-term effects even look like for pregnant women as a whole. So we certainly don't know what long-term effects look like for, fetuses. The biology of the way this vaccine works does not make us think in any way that this vaccine is going to be any less safe or any less efficacious in pregnancy. Expertos en salud dicen que la vacuna contra COVID-19 debería de ser otorgada a mujeres embarazadas. Le pide a pacientes que reciban la vacuna al inscribirse para el programa de monitoreo de la CDC. La Agencia de Control y la Prevención de Enfermedades dijo que aunque se han reportado casos de reacciones alérgicas de la vacuna Pfizer, no es algo que sucede seguido. De acuerdo a un reporte hecho, por lo menos 21 personas han tenido una reacción alérgica a la primera dosis. Esos incidentes sucedieron cuando 2 millones de personas recibieron la vacuna entre el 14 y 23 de diciembre. La agencia dice que la posibilidad unificado de Fresno y otros distritos escolares en California le piden al gobernador el proporcionar más detalles sobre la reapertura de escuelas. Me informó que espera el poder iniciar la primera fase para que estudiantes de kinder a segundo grado regresen el 15 de febrero. Los grados tercero a sexto el 15 de marzo, pero el plan solamente permite que condados con menos de 28 casos positivos por cada 100,000 habitantes participen. We're not even in a situation where we can be considered. And that's why we think this is kind of unfair to major urbans, because the bigger the population in a given area, it is proven the higher the COVID numbers are. La carta enviada al gobernador incluye detalles sobre los esfuerzos de reapertura. Los distritos le piden al gobernador el llevar a cabo una reunión. Y cambiando completamente de tema, si es amante del restaurante Denny's, preste atención porque hasta el 18 de enero estarán regalando panqueques como manera de celebrar que el 2020 ha llegado a su fin. Todo lo que tiene que hacer es hacer una compra de $5 o más por medio de la página dennys.com o por la aplicación del restaurante. Están celebrando que el 2020 se acabó y ahora el 2021 tiene más sorpresas para la gente. Así vamos a final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.